Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con una oración y estudiamos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor. Señor, te damos gracias porque tú siempre provees para nosotros y el día de hoy una vez más nos diste este delicioso desayuno y ahora te pedimos, Señor, que también alimentes nuestro espíritu. Que nos permitas recibir tu palabra y que esa palabra entre a nuestros corazones y haga su trabajo, Señor. Queremos vivir para tu gloria y sabemos que de la única manera en que eso es posible es si tu Espíritu nos guía. Así es de que llénanos esta mañana, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Si estuvieron por aquí la semana pasada, que me imagino que sí. ¿Alguien no estuvo por aquí la semana pasada? Ajá. Ok. La semana pasada hablamos de tres cosas rápidamente. Hablamos de cuál es la importancia del liderazgo, tanto para una persona como para una organización. Y si recuerdan, lo que dijimos es, todo se levanta o se cae en base al liderazgo. Tu capacidad, ¿no? Tus habilidades de liderazgo le van a poner una tapa a la productividad que los miembros de tu equipo produzcan. ¿Okay? Hablamos también de qué es el liderazgo. Hablamos de qué significa en el liderazgo personal llevarte a ti de un punto a otro. En el liderazgo interpersonal es lograr que la gente te quiera seguir de un punto a otro. Y hablamos de cómo los tres ingredientes necesarios para poder ejercer liderazgo sobre otras personas es ganarte la confianza de la gente a la que pretendes liderar, tener una visión clara de a dónde los estás llevando y la efectividad de poderlos llevar a ese punto. Por eso el liderazgo personal es tan importante, porque si tú mismo no te puedes llevar a un cierto punto, pues ¿cómo vas a guiar a otras personas a hacer lo mismo? O sea, no se puede. ¿Okay? El día de hoy vamos a irnos a la ley que tocaba la semana pasada, que es la ley de la navegación. La ley de la navegación, como la pueden ver, pásanos al siguiente. Si quieren bajar las notas que voy a leer, que van a pasar en la pantalla, tomen ese código QR a toda velocidad y pueden bajar a su dispositivo y así no tienen que estar apuntando a toda velocidad todo lo que las cosas que van a aparecer en la pantalla. ¿Está muy grande? ¿No se deja? ¿Ya allá funcionó? ¿Ya? Bueno, pues los que sí funcionen se lo pasan a los que no funcionan, ¿ok? Sí. ¿Ya estuvo? Bueno. Pásanos a la siguiente, porfa. Fíjense, la ley de la navegación dice, cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder marque la ruta. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder marque la ruta. Si analizan eso un poquito, se van a dar cuenta que esta ley tiene que ver específicamente con las segundas características del liderazgo. O sea, confianza tiene que ver con tu carácter, pero la ley de la navegación tiene que ver con visión y efectividad, ¿no? O sea, para que puedas marcar la ruta, pues tienes que tener una visión muy clara y ser muy efectivo. ¿Okay? Esta ley lo que nos está diciendo es que un líder no nada más tiene clara la visión, sino también tiene una idea muy precisa de cómo se llega al punto a donde quiere llevar a los demás. Si recuerdan, la semana pasada les hice una pregunta y luego no especifiqué la diferencia. Les dije, ¿será lo mismo para la productividad de un equipo tener a un buen gerente que a un buen líder? Y todos concluimos en que no. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente ser un buen gerente y ser un buen líder? Fíjense cómo está descrita la ley. Dice, cualquiera puede gobernar un barco. Traducción, un buen gerente puede mantener al barco yendo siempre en la misma dirección. O sea, cuando una empresa, un equipo de trabajo está funcionando bien, un buen gerente puede asegurarse de que las cosas se sigan haciendo de forma eficiente.
pero si de repente necesitas cambiar la dirección, si necesitas convencer a la gente de que vamos a mover el barco en otra dirección, para eso hace falta un líder. O sea, un gerente puede mantener las cosas funcionando, pero en el momento que dices, no, ya no las vamos a hacer así, ahora las vamos a hacer de esta manera, la gente siempre saca las uñas porque los cambios no le gustan a nadie, y para eso hace falta un buen líder. ¿Okay? Entonces, planear la ruta por adelantado es el corazón de esta ley. Y en su libro, Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, John Maxwell da uno de los mejores ejemplos de la diferencia que hace una persona que tiene la ley de la navegación clara y una persona que no. Dice, en 1911, 2 grupos de exploradores compitieron por tratar de llegar al Polo Sur antes que nadie. Nadie había llegado al Polo Sur, ya alguien había llegado al Polo Norte, y entonces un señor noruego que se llamó Roald Amundsen preparó una expedición, y otro, un británico que se llamaba Robert Falcon Scott, preparó a otro equipo. Al mismo tiempo estaban compitiendo por ver quién iba a llegar primero. El primero de ellos, el noruego Amundsen, hizo una planeación de su viaje con un cuidado, pero de verdad admirable. O sea, él primero se puso a estudiar cómo viajaban, cómo se manejaba la vida en los esquimales, o sea, la gente que vive en esos lugares. Y luego se puso a estudiar a otros viajeros en el Ártico, incluyendo a los que habían llegado al Polo Norte. Y entonces determinó, basado en sus investigaciones, cuál era el mejor curso de acción para transportar todo el equipo y todos los suministros que iban a tener que llevar. Y dijo, la mejor manera de hacerlo es como lo hacen los esquimales, y es con trineos jalados por perros, ¿no? Entonces, cuando escogió a su equipo, escogió a excelentes expertos esquiadores, y escogió a una persona que era un experto en perros, en cómo manejar a los perros. Su estrategia era muy simple. Los perros iban a hacer la mayor parte del trabajo, ¿verdad? Mientras el equipo viajaba entre 15 y 20 millas en periodos de 6 horas al día, lo cual le iba a dar suficiente tiempo de descanso a los perros y a los seres humanos, ¿no? Entonces, el nivel de atención que le puso a su planeación, la verdad es que es espectacular. Él, fíjense, ubicó puntos en donde puso depósitos de suministros a través de la ruta hasta el último lugar donde podía llegar sin meterse ya a la travesía, de manera que no tenían que ir cargando todos los suministros que necesitaban para el viaje. Aparte, equipó a su gente con el mejor y más moderno equipo posible, y consideró todos los aspectos del viaje. O sea, le puso una cantidad de pensamiento a su planeación que su esfuerzo rindió frutos. El único contratiempo que tuvieron en todo el viaje fue que a uno de los que iba se le infectó un diente y se lo tuvieron que extraer, o sea, en el viaje. Eso fue lo peor que les pasó. El otro líder, Robert Falcon Scott, fue la antítesis de lo que este señor hizo. O sea, este señor violó la ley de la navegación en todos los posibles sentidos. O sea, no hizo su tarea como líder. En lugar de llevar trineos jalados por perros, se le ocurrió la brillante idea de llevar trineos motorizados. ¿Okay? Y en lugar de llevar perros, decidió llevar ponis de carga, caballos chiquitos cargados con todas las cosas. Sus problemas empezaron muy pocos días después de que empezaron su viaje, cuando todos los equipos motorizados, cuando empezaron a bajar las temperaturas, dejaron de funcionar. Y entonces, imagínate, se descomponen los trineos mecánicos, y luego los ponis no están diseñados para vivir en esas temperaturas. Y entonces, poquito tiempo después de que se les descompusieron todos los trineos, cuando llegaron a lo que se llaman las montañas transantárticas, tuvieron que sacrificar a todos los ponis. O sea, ya los ponis ya no se podían mover, entonces pues los mataron a todos. Y como resultado, ellos tenían que ir jalando los trineos motorizados, pero descompuestos. Entonces imagínense, con todas las cosas, jalando trineos en medio de la nieve. Tampoco puso atención en la adquisición del equipo. De hecho, la ropa que llevaba la gente estaba tan mal diseñada que todos los miembros del equipo empezaron a sufrir lo que se conoce como frostbite, que es congelamiento externo de la piel. Hay un recuento de uno de los miembros del equipo que le tomaba más o menos 1 hora diaria nada más ponerse las botas,
porque ya se le habían congelado, se había engangrenado los pies, estaban totalmente hinchados y nada más ponerse las botas era un sufrimiento para este individuo. Todos los miembros del equipo sufrieron lo que se llama ceguera de nieve, porque las gafas, los gogles no eran los adecuados para esa zona. Y encima de todo, iban cortos de comida y de agua por una falta de planeación, porque en el último momento añadió un miembro más del equipo, pero no cambió la cantidad de suministros y entonces no tenían suficiente comida. Los depósitos de comida, que él también se le ocurrió poner algunos, no estaban bien suplidos, estaban muy lejos unos de otros y no estaban bien marcados. Entonces les costaba un trabajo encontrar en dónde estaban los suministros. Después de recorrer 800 millas de forma exhaustiva, llegaron el 17 de enero de 1912 al Polo Sur, en donde encontraron la bandera de Noruega ondeando felizmente y una carta que les había dejado de que ya les ganamos, ¿no? el otro señor. Pero lo peor del caso, y esto es por lo que esto es tan importante, porque dices, bueno, pues llegó en segundo lugar. Su peor problema no fue la ida. En donde realmente se metieron en problemas fue en el regreso, porque cuando violas la ley de la navegación, los resultados pueden ser catastróficos. El equipo de ese señor Scott, de regreso se venían muriendo de hambre, ya no tenían combustible, entonces no podían derretir nieve para beber agua, entonces iban totalmente deshidratados. La comida que llevaban ya era muy poca, ya no tenía nada de frutas, entonces les dio a todos escorbuto. Y este tarado de Scott, incapaz como líder hasta el final, ignoró la situación que estaban enfrentando su equipo y se detuvo a recoger 15 kilos de especímenes geológicos para llevarlos de regreso con él. O sea, con todo lo que venían sufriendo todavía él dijo, no, vamos a cargarnos un poquito más. Uno de sus miembros de repente cayó en coma y falleció y lo dejaron ahí. Los agarró una tormenta de nieve y el ex oficial de la Armada, que era el experto en los ponis, que ya se habían muerto todos, dicen ellos mismos que salió en medio de la tormenta y dijo, me voy a ir a caminar, no me esperen porque me voy a tardar, y se fue hacia la tormenta porque ya no tenía ni qué comer y como para tratar de aligerar la carga de los demás, fue y se murió en la tormenta. Y cuando nada más quedaban 2 miembros más el líder Scott, se rindieron. ¿No? Habían caminado por 2 meses y todavía les faltaban 150 millas por recorrer. Y conocemos todo lo que pasó en la historia porque pasaron adentro de su casita de campaña sus últimas horas escribiendo en sus diarios, relatando todo lo que habían vivido. La última entrada en el diario de Robert Falcon Scott decía, moriremos como caballeros. Creo que esto demostrará que el espíritu de valentía y la capacidad de resistencia no han desaparecido de nuestra raza. O sea, el señor Scott era muy valiente, pero como líder era un tarado. No era un buen líder, ¿no? Entonces, fíjense, hay cosas que podemos aprender de este ejemplo acerca de la ley de la navegación. Voy a ir pasando una por una, por favor, Pachis. La primera dice, los líderes empiezan con el fin en mente y analizan todo el viaje antes de empezar. O sea, un líder, para empezar, ¿saben lo que significa empezar con el fin en mente? ¿No? O sea, antes de empezar a caminar dices, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta final, lo que yo quiero alcanzar? Y esto aplica tanto a empresas, familias, como a personas. El fin en mente para ti como persona es, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿En qué áreas tengo que trabajar para llegar a ser de esa forma? Y lo que voy a hacer como líder, por ejemplo en mi familia, es tratar de hacer lo mismo para mis hijos, ¿no? Trabajar con mi esposa para alcanzar un objetivo en cuanto a qué tipo de persona queremos ser, ¿ok? Pero no nada más vemos el objetivo final. Analizamos cada fase del viaje, cómo vamos a llegar ahí, en qué puntos tenemos que ir llegando para asegurarnos que vamos en la dirección correcta. Entonces, cuando tú haces este tipo de análisis como líder de un equipo de trabajo, empiezas a analizar qué tipo de personas necesitas rodearte de ellas.
¿no? Este señor, por ejemplo, dijo, pues esquiadores, expertos en perros. ¿Por qué? Porque había analizado lo que iba a necesitar para llegar a donde iba y dijo, pues esta es la gente que necesito. Pero aparte tienes que ser muy honesto en la cantidad de obstáculos que vas a encontrar en el camino, ¿eh? Porque eso te va a ayudar a planear las cosas que tienes que hacer para poder después eliminar esos obstáculos. Número 2, un líder aprende de sus experiencias. No solo aprende de sus éxitos, también aprende y sobre todo de sus fracasos. O sea, los buenos líderes estudian lo que ha pasado en el pasado en sus propias vidas y aparte en el ejemplo de otras personas. Fíjate, los éxitos te enseñan mucho acerca de ti mismo, acerca de qué capacidades tienes, de qué cosas has podido lograr gracias a tus dones y a tus talentos. Pero tus fracasos te enseñan acerca de qué cosas has dado por un hecho que son erróneas tus suposiciones. Pues seguro podemos hacer esto, seguro podemos hacer lo otro. ¿Cuántas veces has tratado de hacer eso y no te ha funcionado? ¿No? Te muestra en qué aspectos los métodos que tú utilizas para tratar de lograr las cosas son totalmente defectuosos. La gente que no aprende de sus fracasos está destinada a repetirlos una y otra y otra y otra vez. Entonces, tenemos que aprender de nuestras experiencias. Número 3, un líder se rodea de la gente que necesita y la escucha. Entonces, fíjense lo que eso implica. Tú necesitas saber en qué áreas tienes debilidades. O sea, muchas veces no queremos reconocer las cosas, nuestra falta de capacidad en ciertas áreas. En el momento en que tú puedes identificar en ti mismo que yo no soy una persona muy organizada, soy visionario, pero la ejecución me cuesta, lo que sea, ser honesto contigo mismo. Y si estás casado y necesitas ayuda en encontrar tus áreas débiles, pregúntale a tu mujer, te las va a identificar así, ¿okay? Pero un buen líder lo que hace es se fortalece con gente en esas áreas. Obviamente tratas de aprender, tratas de fortalecer esas áreas, pero hay cosas que no puedes cambiar acerca de tu persona, de tu carácter. Entonces, ¿qué haces? Yo, por ejemplo, en el equipo que formamos Karina y yo, Karina se enfoca en el detalle a un grado que a mí me falta. Yo no tengo esa capacidad. Si tú te acercas a mí y me dices, oye, necesito una cita para platicar contigo, te voy a decir, ve y pregúntale a Karina cuándo tengo tiempo. Porque la que maneja toda mi agenda es ella, porque yo soy un inútil para hacerlo y todo el tiempo estoy encimando juntos. Entonces, ¿para qué me hago bolas? ¿No? Entonces, analizas tus áreas débiles. Si puedes, fortalécete con gente. Si puedes crecer en esas áreas, qué bueno, ¿no? Pero fíjense, una cosa muy importante ahí, escuchas a la gente que tienes a tu alrededor. Absolutamente nadie puede ver todo el panorama, nadie. Y la gente ve diferentes cosas. Cuando una persona está contradiciéndote en algo, no es un ataque, está viendo algo que tú no ves. O sea, no te lo dice por deporte, te lo dice porque, oye, ¿ya pensaste en esto? Porque yo no lo haría así, ¿por qué no? O sea, en lugar de decir, ay, pues tú, ¿por qué? Aquí el jefe soy yo. No, ¿por qué lo harías de otra manera? Pues es que estoy viendo eso. Entonces te abre el panorama. Para eso sirve tener un equipo, para que te ayuden comunicándote lo que ven. Número 4, un buen líder se asegura de que sus conclusiones representan tanto fe como hechos, ¿no? Porque mucha gente dice, Dios en el camino me lo arreglará. Qué bueno que tengas mucha fe, pero ¿estás basando estas cosas también en hechos reales? O sea, obviamente se necesita una actitud optimista para ser un líder, ¿no? Porque la gente pesimista le cuesta mucho trabajo liderar porque todo el tiempo dice, pues no va a funcionar, ¿para qué lo intentamos? ¿No? Ese es un pesimista. Un optimista es una persona que dice, seguro sale, ¿no? Pero un realista es una persona que dice, ¿cómo va a salir? Pues si hacemos esto y esto y esto, sí es posible. Tenemos que tener fe en Dios, sí, pero no le pasa a Dios toda la carga de tu vida. Tú eres responsable de las decisiones que tomas. Entonces tiene que haber un balance entre la fe que tienes en Dios y los hechos que Dios mismo te está mostrando. Un buen ejemplo de esta ley de la navegación
lo tenemos en un señor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llamó Nehemías. A lo mejor han leído acerca de Nehemías. Hay un libro que lleva su nombre. Nehemías es un señor que fue una de las personas que creció en cautiverio. Ya ven que Babilonia se llevó al pueblo de Israel exiliado durante 70 años y después Persia invade Babilonia y liberan al pueblo judío. El primer rey persa dijo que se regresen los judíos a su tierra y muchos de ellos se quedan, entre ellos, por ejemplo, Daniel, él se quedó, ahí murió. Y ese señor Nehemías era el copero del rey de Persia. Es el que probaba primero el vino y si no le pasa nada, entonces el otro lo prueba. Él era el que le servía el vino. Y entonces llega gente de Jerusalén y le cuentan que las murallas de Jerusalén siguen derrumbadas. ¿Ya? Llevaban derrumbadas 150 años, las habían tratado de reconstruir, pero los países vecinos no querían, porque una muralla significa seguridad para una ciudad en aquel entonces. Entonces, cada rato los atacaban, empezaban a sembrar y les robaban todo el tiempo los estaban destrozando. Entonces, esta gente que vivía en Jerusalén en esa época no tenía un sentido de orgullo acerca de Jerusalén porque habían pasado, ahora sí que un siglo sin murallas, era una ciudad desprotegida. Cuando le cuentan esto a Nehemías se pone a llorar, ¿no? Y entonces convence al rey y le dice, por favor, déjame regresar a Jerusalén, porque él era un esclavo, ¿no? Trabajaba para el rey. Y le dijo, dame chance de regresar y voy a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y entonces regresa, el rey le autoriza, no nada más lo autoriza, le da los recursos, pero cuando llega se da cuenta que de verdad la nación prácticamente no existe. No hay puestos de nada, nadie está dirigiendo a nadie, la economía está destrozada, pero se da cuenta que para restaurar todo, primero necesitan reconstruir la muralla. Y entonces los convence a todos y empiezan a trabajar y las naciones de alrededor no les da mucho gusto y empiezan con estrategias para tratar de detenerlo. Y te das cuenta del estado de ánimo en el que estaba Jerusalén cuando te das cuenta de su primera estrategia fue criticarlos y burlarse de ellos. Y eso era todo lo que hacía falta para desmoralizarlos. Pero después, cuando él de todas maneras los está motivando y siguen construyendo, entonces planean atacarlos. Y Nehemías tiene espías que todo el tiempo le cuentan lo que están planeando y entonces se prepara. Fíjense, les puse ahí Nehemías 4, versículos 16 al 18. Cuando se da cuenta que los van a atacar, dice, a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma con la trompeta. O sea, todos ya sabían, estos nos van a atacar, entonces vamos a construir, pero al mismo tiempo tenemos que estar preparados para defendernos, ¿no? En el versículo 21 dice, así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia con lanza en mano. Luego tratan de distraerlo, le dicen, oye, necesitamos hablar contigo, ven, vamos a platicar, y lo tratan de bajar de su trabajo. Están tratando de matarlo, lo quieren alejar y matarlo. A lo mejor recuerdan este versículo en Nehemías 6:3, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Se acuerdan de esa frase? Esa fue la frase que utilizamos para construir este edificio. No nos vamos a dejar distraer, y fue lo mismo que hizo este señor. Bueno, una muralla que llevaba 150 años destruida y que no habían podido construir, con la visión y la planeación de Nehemías se restauró en 52 días. 150 años tratando de construirla, llega un líder con una visión clara, con un plan específico de cómo van a poder lograr eso, y en 52 días restauraron la muralla de Jerusalén. Y entonces Jerusalén regresó a ser una ciudad real. Otra enseñanza al respecto nos la da nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 14, que creo que en las notas nada más dice 28 al 31, pero es Lucas 14, 28 al 31, dice Jesucristo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?
Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar o comenzó a construir. ¿Cuántos edificios ven así en Cancún? ¿No? Que ahí están, muertos, ¿no? Obras nunca terminadas. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si se dan cuenta, eso que está diciendo ahí Jesús es la ley de la navegación aplicada de una forma diferente. Porque la ley de la navegación, cuando oyes el mismo título del nombre de la ley, parece que se trata nada más de expediciones o de viajes. Pero obviamente lo que nos está tratando de decir es, todo lo que emprendemos en la vida se tiene que pensar detenidamente. Analizar lo que significa en costo y ver absolutamente todo lo que involucra. Muchas veces, una de las cosas que nosotros como creyentes nos saltamos es el hecho de que Dios consistentemente nos dice en la Biblia, pídeme sabiduría y yo te la voy a dar. Acude a mí y yo te muestro el camino. Consistentemente lo dice una y otra vez. Pero ¿saben qué es lo que normalmente hacemos? Hacemos nuestra planeación, los que planean, porque hay gente que simplemente va. O sea, ¿cuánta gente va por la vida y no tiene sus objetivos escritos? Nunca se han sentado a decir, bueno, ¿cuál es la dirección que voy a seguir? Si tú vas por la vida sin tener un objetivo específico de lo que estás tratando de lograr, ¿verdad? Tú quieres tener éxito, quieres ser feliz, quieres que te vaya muy bien sin ningún plan. Lo cual significaría, es como subirte a un velero, soltar la vela y decir, ojalá y llegue yo a Acapulco, ¿no? Y ojalá y llegues, ¿no? Las posibilidades son diminutas, ¿no? Es prácticamente imposible, pero mucha gente así va por la vida. Entonces necesitas siempre tener dirección, pero los que sí planean muchas veces lo que hacen es, hacen su planeación y ya que tienen todo planeado, entonces van a Dios. Señor, bendice este proyecto. Entonces lo que le estás diciendo es, yo dirijo, tú bendice lo que yo hago. En lugar de primero ir a Él en oración y decirle, Señor, yo quiero hacer esto para tu gloria. Pon en mi corazón primero si eso es lo que debería yo de estar haciendo. Dame dirección. Y después empezar a planear las cosas, ¿no? Con la bendición de Dios, con la claridad que te da Dios, entonces actúas. Pero todo eso, fíjate, tienes que hacerlo antes de empezar. El ejemplo que vemos en este señor Scott, el que mató a todo su equipo, es que empezó a pensar en los obstáculos cuando se enfrentó con ellos. O sea, no antes. El otro individuo, con mucha anticipación, dijo, a ver, ¿cómo viven los esquimales? La gente que ahí vive, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo pueden vivir en esos lugares? Y entonces saca todo el conocimiento posible de gente que sabe de lo que se está hablando y entonces toma acción. No toma acción y luego dice, ¿cómo le habrían hecho los esquimales? O sea, porque para entonces ya es demasiado tarde. Entonces tenemos que tener claro a dónde vamos, tenemos que tener una visión clara de lo que estamos tratando de lograr como persona, como familia, como ministerio, como empresarios, como trabajadores, como líderes del área en donde estés, ¿ah? Y planear por adelantado detalladamente cómo vas a llegar ahí. Esa es la ley de la navegación, ¿okay? Entonces vamos a contestar 4 preguntas que están en sus textos, pero aquí las tenemos por si las necesitan. Platiquen un ratito y al ratito regreso y terminamos. Bueno, vamos a terminar, vamos a concluir para que la gente se pueda ir a trabajar tranquilamente. Pongan atención un momentito, por favor. Miren, caminando entre las mesas ahorita escuché varias de sus conversaciones.
Y hay tres comentarios que les quería hacer rápidamente. Fíjense, ¿saben cuál es el principal obstáculo que hay entre una persona que está en posición de liderazgo y la gente a la que pretende liderar? O sea, el obstáculo principal que nos detiene de lograr que nos quieran seguir es el ego del líder. Cuando tu ego es tan grande que no te permite pensar que te puedes equivocar, pensar que la otra persona puede estar en lo correcto, pensar que lo que ya planeaste está bien o mal, eso determina que la relación que tienes con la gente que te va a seguir sea una relación de muy poca confianza. O sea, cuando los líderes son humildes, normalmente la gente le encuentra más fácil acercarse y hablarles a ellos. La falta de humildad en un líder, en cualquier persona, realmente es una muestra de inseguridad. Porque no nos gusta reconocer nuestras debilidades, no nos gusta reconocer nuestros errores, y entonces transmitimos una seguridad falsa cuando nuestro ego nos monta en un caballo y nos sentimos Superman y cometemos errores como los cometió este señor. Entonces, necesitas ser muy honesto en cuando algo te molesta, preguntarte, ¿y por qué me molesto? O sea, ¿qué me hace enojar acerca de que me digan esto? ¿Que no me puedo equivocar o no pueden ellos ver algo que yo no veo? O sea, esas son cuestiones. Cuando de repente salga el enojo, pregúntate, ¿qué me está haciendo enojar? Porque muchas veces es tu ego. Otra cosa que es triste en nuestra sociedad, pero esto es a nivel mundial, es que vean toda la bola de tonterías que nos enseñan en la escuela, desde la primaria hasta salir de la preparatoria, y cuándo nos enseñan liderazgo. O sea, no hay, casi tienes que ir a la universidad a tomar un curso de liderazgo cuando sales de la escuela, cuando lo primero que nos deberían enseñar es a ser líderes de nuestra propia vida. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para la gente que tiene hijos. O sea, de las cosas más importantes que puedes hacer en tu vida es transmitirles la responsabilidad de su propia persona. Muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? Vamos a un restaurante y ¿quiere un refresco? ¿Quiere un refresco? No, o sea, pues pídelo tú, dile, por favor, me puede. O sea, no les pasamos de alguna manera la sensación de que ellos son su propia persona, ¿no? Y el último comentario que tengo aquí es este, fíjate. La calidad de la relación que tengas con Dios determina la claridad con la que te va a hablar. O sea, si tú no tienes una relación profunda, consistente con Dios, ¿cómo te va a dar dirección? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te dice si sí o si no? ¿O por dónde? Entonces, la calidad de tu relación con Dios determina la claridad con la que Dios te va a dar guía, con la que te va a ayudar en el día a día para que tengas un buen liderazgo personal y un buen liderazgo interpersonal. ¿Ok? Entonces, espero que esta ley de la navegación les abra los ojos a la importancia. Algo que discutir en esta mesa es cómo normalmente nos falta un balance entre la fe y la responsabilidad que tenemos en la planeación, ¿no? Nos dimos cuenta, se dieron cuenta en esta mesa que hay quienes dicen, yo tengo mucha fe, vamos. Y hay quienes dicen, no, hay que planear, y sacan a Dios de la jugada, ¿no? Entonces, ese balance es muy importante, ¿ok? Pero bueno, una ley más que nos puede ayudar a convertirnos en mejores líderes. Vamos a cerrar con una oración. Padre, Señor, te damos tantas gracias por las cosas que nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú realmente eres nuestro líder. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de un liderazgo servicial y sacrificial que nos muestra cómo hay que amar a la gente que pretendemos liderar, servirles en todo momento, pero tener una visión muy clara de lo que estamos tratando de lograr para que absolutamente nada nos distraiga de ir en esa dirección. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu Espíritu para poder convertirnos en los líderes que tú nos diseñaste para ser. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos.